A mi madre le gusta llamarse niña de la guerra y abuela de la democracia. Nos cuenta con entusiasmo cómo era su colegio en la República, con gimnasio, piscina cubierta y cuadro artístico. Nos cuenta también cómo a los 10 años tuvo que ser evacuada a Cataluña, concretamente a Igualada, junto con los profesores y otros niños del colegio. Nunca más volvió a estudiar. Su infancia se acabó como la de muchos niños con su regreso a Madrid tras la victoria de las tropas franquistas. Es una mujer entusiasta, emprendedora, inteligente. A sus casi 80 años sigue aprendiendo. Ha tratado de contactar con alguna organización para contar su historia y nadie le ha contestado. Es un valioso testimonio humano acerca de la educación en la República y a nadie le interesa. Una pena. Solo sus hijos y sus nietos somos interlocutores privilegiados de sus vivencias. Con esta carta a un periódico de Madrid, la hija de Carmen Ruiz Peinado planteaba un desafío que nosotros aceptamos. Esa es la razón de que Carmen, aquella niña de la guerra, y su hermana Paquita regresen a su antiguo colegio, entonces llamado Grupo Escolar Sorolla. Un viaje en el tiempo hacia las aulas republicanas en las que estudiaron desde 1933 a 1936. ¿Y esto dónde lo has rescatado? En el archivo del centro. Esto archivo. Nunca ha estado perdido. Mira, esto ha sido del archivo del centro. Lo que todos, autoridades y maestros, están en el deber de evitar, para que no queden en el arroyo los futuros ciudadanos cuando la República Española tanto se esfuerza por defender los derechos del niño y entre ellos los de su cultura y educación. Oye, qué bueno es esto. Buenos días, chicos. Buenos días. Dos exalumnas del colegio. Ellas fueron alumnas de ese colegio. Y como sois vosotros, vuestra edad. Carmen y Paquita Ruiz Peinado estaban un poco nerviosas al comenzar el encuentro preparado por Pilar Serrano, la directora del ahora llamado Colegio Público Rufino Blanco. Y donde tenéis ahora para hacer la gimnasia, había una piscina que la han cubierto. Sí, teníamos un profesor que nos enseñó a nadar. Todavía sabemos nadar, eso no se nos ha olvidado. Era el campeón de España. Se llamaba Enrique Granados, era catalán. ¿Mandaban muchos deberes? Pues sí teníamos deberes, sí. Pero que ya te digo que no teníamos muchos libros. Teníamos más que eran apuntes, que luego nos apuntábamos. Cuando íbamos a Segovia o a Toledo, luego teníamos que hacer una redacción, que también lo haréis vosotros, y un dibujo de las cosas que habíamos visto. Y teníamos el cuadro artístico, que era un dramaturgo que se llamaba Alejandro Casona. Me acuerdo mucho del colegio, pero fijaros si han pasado años que ya somos abuelas y casi bisabuelas. Conviene decir que la República, aunque es un mismo sistema político, tiene una trayectoria interna muy variada. Yo a mis alumnos y en mis escritos suelo reconocer la existencia de 4 repúblicas dentro de la Segunda República Española. Una, la del primer bienio, otra, la contrarreforma de los años 33, 34 y 35, después el triunfo del Frente Popular en 1936 y finalmente lo que ocurre en la Guerra Civil. Y cada una de estas repúblicas tiene un contenido ideológico y un trasfondo político-educativo diferenciado. Yo, cuando hablo de la reforma educativa republicana, me refiero generalmente al primer bienio, que es realmente el bienio creador por excelencia. La pasión del catedrático de la Universidad de Alcalá, Antonio Molero, por la escuela, con mayúscula,
es algo tangible en el museo que ha reunido a lo largo de 30 años. Él, como casi todos los historiadores de la educación, es un admirador de las reformas educativas de la Segunda República. Una admiración que acentúa en 3 hombres clave: los ministros de Instrucción Pública, Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, y el director general de Enseñanza Primaria, Rodolfo Llopis. La escuela será laica, obligatoria y gratuita. Esto no lo dice una ley cualquiera, lo dice la Constitución, artículo 48. La educación es una atribución fundamental del Estado. Y además dice, y esto tiene una trascendencia enorme para los educadores, cosas de aparente carácter menor. Hará del trabajo, la reforma escolar, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica. Que una Constitución incorpore la idea del trabajo, de la actividad infantil como norma suprema de la relación escolar me parece verdaderamente increíble, increíblemente positivo. Y por supuesto termina diciendo, y se inspirará en ideales de solidaridad humana. La Institución Libre de Enseñanza, que fue fundada en 1876 como una universidad libre, como una alternativa a la universidad anquilosada decimonónica, sin embargo, enseguida, muy pronto, Giner de los Ríos, que es el alma de la institución, se da cuenta que la escuela, y la escuela primaria fundamentalmente, es el verdadero núcleo de toda la acción educativa y de todo el proceso educativo. La Institución Libre de Enseñanza consideraba la educación como la transformadora social por excelencia, y el movimiento obrero, el socialismo histórico, consideraba que para ser iguales había que tener una buena educación, sobre todo para los hijos de los obreros. La Segunda República, con estas dos líneas de pensamiento, puso en marcha un plan quinquenal de construcciones escolares nunca visto en España. Se planificaron en torno a 27.000 escuelas de distinto tamaño en todo el Estado español, de las cuales se pudieron construir en torno a 16.000. Sobre todo, fue muy importante el esfuerzo realizado en el primer bienio, de 1931 al 33, donde se cumplieron en exceso incluso las previsiones. Ha sido un gran esfuerzo. Y junto a este impulso a la construcción de escuelas, el modelo constructivo, el formato de las escuelas, sobre todo las grandes, como este Instituto Jaime Vera en el que estamos ahora, pues era un modelo que tenía que ver con la filosofía de la Institución Libre de Enseñanza. El racionalismo, la fe en la ciencia y en ninguna otra ideología, nada más que en la ciencia y en la razón, en la laicidad, en la confesionalidad. Se buscaban los espacios abiertos, libres, muy iluminados, para que la escuela también, la educación, favoreciese también la propia higiene del alumnado. Una de las primeras medidas de la República es subir el sueldo de los 52.000 maestros españoles, hasta entonces menor que el de cualquier obrero. La mayor parte de ellos no están afiliados a ningún partido ni sindicato, pero aceptan rápidamente las reformas que los convierten en sacerdotes laicos del nuevo régimen. La educación es la base de la democracia que quiere instaurar la República y, por tanto, el maestro es absolutamente necesario en ese proceso de revolución de las conciencias que tiene como último objetivo la República para los ciudadanos españoles. El maestro va a colaborar, el maestro va a prestar todo su apoyo a las reformas educativas. La dignificación social de los maestros empieza por su preparación, y los estudios de magisterio se convierten en carrera universitaria. Yo siempre he dicho que es el mejor programa educativo de formación de maestros que ha tenido España hasta el momento. Y si me apuras, incluyo el momento presente. La carrera de maestro se articula sobre la base de 3 años. El acceso es a través de un examen oposición a plazas fijas. 3 años de carrera. La revolución interna del currículum de las escuelas normales es tremenda, porque todas las materias de esos 3 cursos se les rodea de un halo, de un aliento profesional. Allí no se enseña historia, no se enseña ciencia, se enseña metodología de la historia, metodología de las ciencias, metodología de las matemáticas. Y formaron esas oleadas de maestros que hemos conocido posteriormente como los maestros del plan profesional, que han llenado de gloria a la educación española. El grupo escolar Sorolla, donde estudiaron las hermanas Ruiz Peinado, era el colegio anejo a una de las nuevas normales, con la misma arquitectura característica creadas por la República. De ella sale la figura del alumno maestro, que realiza un año de prácticas pagadas antes de ocupar su plaza en una escuela. Me hice maestra para hacer con los niños lo contrario que yo
había recibido por parte de mis maestras. Así de clara tiene Palmira Pla la razón que la llevó hasta la Escuela Normal de Teruel. De allí salió en 1935 para hacer su año de prácticas. Esas escuelas también hacían que nosotros después diéramos esas o parecidas lecciones y nos reuníamos todos para estudiar en qué habíamos fallado. Siempre nos decían lo mismo. Los profesores insistían en que teníamos que tener más seguridad nosotros mismos, porque al niño, el niño que ve que el maestro que le está diciendo una cosa no está seguro, ya no se le capta, se le pierde. Palmira, socialista y delegada de colonias escolares durante la guerra, tuvo que marchar al exilio en 1939 y no regresó a España hasta 1975. Fue luego diputada de las Cortes Constituyentes. 90 intensos años que acaba de contar en un libro. En su exilio venezolano fundó el Instituto Escuela Calicanto. En Venezuela yo apliqué el método que aplicábamos en España, los maestros republicanos. Pero nadie me preguntaba qué método era y de dónde lo había aprendido. No veían más que el resultado. Y el resultado era que cada vez teníamos más niños. Con estas caras recibían niños y mayores la primera sesión de cine que veían en sus vidas. Casi siempre películas de Charlotte, que llevaron hasta los pueblos más inaccesibles las misiones pedagógicas. El patronato creado por el Ministerio de Instrucción Pública tan solo mes y medio después de proclamarse la República. Una iniciativa paralela, pero independiente, al Teatro Universitario La Barraca, con el que Federico García Lorca visitaba las pequeñas ciudades. Manuel Bartolomé Cosío llevaba 30 años madurando el proyecto de las misiones. María Zambrano, Carmen Conde, María Moliner, Alejandro Casona y Luis Cernuda fueron algunos de aquellos misioneros. La gran ambición de Manuel Bartolomé Cosío pues era aglutinar a gentes jóvenes intelectuales, tanto escritores, poetas, músicos, cineastas, fotógrafos, que fueran a misionar, a llevar la cultura, los libros, la música, los coros, el teatro, a estos pueblos remotos, que entonces España era fundamentalmente lo que ahora llamaríamos un país subdesarrollado en un 80% de su territorio, y que había unas ciertas élites educadas pues en las ciudades, en algunas ciudades, pero el resto del país era un desierto cultural. Uno de estos jóvenes intelectuales era José Valdelomar, fotógrafo, cineasta, inventor de objetivos cinematográficos y director experimental. A Valdelomar se deben muchas de las imágenes que guardan la memoria de las misiones, cuyo fin era también mantener al día a los propios maestros. Una pobre aldea, asomada en un teso de linares sobre el lago de Sanabria. Nos sobrecogió de pronto mostrándonos al desnudo su miseria enferma y desolada, amarga de largos años sin esperanza.
San Martín de Castañeda. La iglesia y el magnífico monasterio Bernardo en ruinas. Son palabras del inspector de primera enseñanza, don Alejandro Rodríguez, más conocido en el teatro como Alejandro Casona, al relatar la misión pedagógico-social en la comarca zamorana de Sanabria, en octubre de 1934. Hemos llegado a San Martín de Castañeda justamente 70 años después. Han desaparecido la miseria, el bocio y el hambre, tanta que los misioneros instalaron un comedor escolar. Quedan, en cambio, algunos edificios de entonces. Balbina vive en la misma casa donde nació hace 77 años. Hoy no se siente muy bien, pero nos habla de los zapatos que le entregó la misión y de aquel comedor que hizo aumentar el número de escolares de un día para otro de 12 a 45. Para buena memoria, la de Antonio del Estal, 81 años. Es la primera vez que contempla estas viejas fotos. Confirma que el maestro, don Antonio Muñoz, dormía en el aula a falta de casa hasta que las misiones le consiguieron un alojamiento. Recuerda que los misioneros arreglaron la escuela y que trajeron mesas, sillas y guardapolvos y zapatos para todos. Y lo que sintió al ver la película de Charlotte. Pues una ilusión muy grande, una alegría muy grande, porque yo nunca en mi vida había visto, por ejemplo, en la pantalla, como si viese a la persona viva funcionando. Yo decía, esto es imposible. Del teatro recuerdo perfectamente bien lo que no recuerdo es el título de la obra, por el título de la obra no lo recuerdo, pero sí recuerdo el contenido. El contenido era un padre que tenía una hija, que no hacía vida de ella, que era imposible, era indominable. Entonces, claro, la hija, pues se le salió un novio y tal. Y el padre le dijo que no la podía domar, él que no se podía domar. Primero salía, por ejemplo, un animal, el gallo, por ejemplo. Y un gallo y un perro, y le dijo a uno, tráeme agua, no, le pegó un tiro y cayó al suelo. Al otro, no. Y le dijo, tráeme agua, y fue ella deprisa y así la domó. A 500 kilómetros de Sanabria, en la Sierra Pobre de Madrid, Gregorio García relata, prácticamente con las mismas palabras de Antonio, aquella obra de teatro de las misiones de la que tampoco ha retenido el título. Guarda, en cambio, recuerdos vivos de su maestro, don Ángel Gómez Andrés, de la vieja escuela, hoy en obras, de Alejandro Casona y del material didáctico que dejó en Montejo. Yo recuerdo de ir don Alejandro Casona a la Iruela, y tuvo que ir en una caballería andando a echar cine y venir, le salimos los chicos a esperar la entrada del pueblo con nieve. Fue un señor que no quiso que hubiera ignorancia en los pueblos y en todo. Pues el señor nos dio dos imprentas y nosotros lo hacíamos poniendo una letra, un espacio, como se debe hacer. Y teníamos en la biblioteca, teníamos 270 libros, que eso fue una barbaridad lo que se hizo con ellos, porque se bajó ahí un poco más abajo y ahí se quemó todo ello, porque el maestro decían que era rojo. Pues no era rojo don Ángel, porque él iba todos los domingos a misa. He cortado la rosa de Ronsard en los jardines de Francia. Hoy peregrino de un ultramar de sol nos trae el oro de su verbo divino. Yo no sabía nada de español y no fui a la escuela y si no hubiera sido por aquellos libros, pues no sé. Aquellos libros fueron al comienzo de como si dijéramos de mi redención social, ¿no? Social y cultural. Manuel García Montero, nacido en París de emigrantes retornados, graduado en magisterio, secretario de ayuntamiento jubilado y escritor por afición, leyó los 300 volúmenes de la biblioteca escolar de su pueblo, Robledillo de la Vera, mientras cuidaba las cabras en el campo. Y cada 2 días, más o menos, leía un libro, se lo devolvía a don Ángel. En principio don Ángel sospechó que se lo devolvía sin leerlo completamente y me hacía preguntas, y cuando ya vio que sí, que me lo había leído, bueno, algunos sí me gustaban mucho, lo leía 2 o 3 veces, ¿verdad? Hasta que llegó el año
el año 36, que estalló la guerra civil, o incivil, como dijo Unamuno, y unas gentes o gentuza hicieron una hoguera con muchos de aquellos libros, porque decían que estaban incluidos en el índice de libros prohibidos de la Santa Sede. De aquella pira inquisitorial que organizaron en Robledillo unos falangistas venidos de otro pueblo, se salvaron al menos 4 libros, los que Manuel tenía en su poder, los mismos que escondió entre las ropas de un baúl durante sus 5 años de mili. Para mí son un pequeño tesoro. Además son 4 libros y tengo 4 hijos y lógicamente pienso dejar uno a cada uno. El recelo con el que la Iglesia había recibido desde el primer momento a la República va a convertirse en conflicto total ante el programa educativo laico. En el artículo 26 de la Constitución, ojo, ahí se dice claramente cosas tan importantes como que se disolverán aquellas órdenes religiosas que tienen entre sus estatutos canónicos, aparte de los clásicos, uno de obediencia distinta a la autoridad del Estado. Era un artículo, casi lo he repetido textualmente si la memoria no me falla, pensado para disolver la Compañía de Jesús, cosa que ocurrió al año siguiente, en 1932. Pero también se dice en ese mismo artículo 26 de la Constitución que las órdenes religiosas no podrán dedicarse ni a la industria, ni al comercio, ni a la enseñanza. Con lo cual estaba condenando a las órdenes religiosas a cerrar sus centros docentes, porque no se podrían dedicar a la enseñanza. Cinco años de república terminan de forma abrupta a causa del golpe militar que encabeza el general Franco. La república, cuando se ve inmersa en el golpe militar, decide tener claro con qué elementos cuenta. Por tanto, instaura un proceso de depuración. En este expediente, los maestros, ¿qué hacen? Pues evidentemente aducen avales, aducen certificados, aducen, todo tipo de testimonios que puedan servirles para ganarse la confianza del régimen republicano. Esto es lo que los depuradores de la España franquista llaman, y etiquetan ellos, expediente rojo. Un expediente que, como tendremos ocasión de ver, va a ser utilizado luego en contra suya. En la zona que queda bajo el gobierno republicano, aunque apenas controlada por él, grupos anarquistas y de extrema izquierda dirigen su rabia por el alzamiento contra los sospechosos de apoyarlo. Iglesias y colegios religiosos son asaltados y quemados. En el barrio de Lavapiés de Madrid todavía quedan en pie, como recuerdo de aquellos días de anarquía, las ruinas del Colegio de las Escuelas Pías de San Fernando, 6 de cuyos religiosos fueron asesinados. Hay que ver qué pena, cómo quedó el colegio. ¿Te acuerdas tú cuando lo incendiaron? Lo incendiaron, cómo se veían desde las llamas. Desde casa, desde el balcón de casa. Se veían las llamas y las columnas de humo. Qué pena. Aquí, la puerta de la iglesia principal, que aquí era donde oíamos misa mayor. Todos los domingos. Nosotros los gratuitos, los que entrábamos aquí, y los de pago entraban por la calle Embajadores y se distinguían de nosotros precisamente. No llevaban uniforme, claro. En fin, una especie de elitismo que ya existía en aquella época. Cuando el Colegio de los Escolapios fue incendiado, Enrique Cabero se inscribió en la escuela donde ya estudiaba su hermana Mercedes. Mira, ahora te voy a enseñar mi clase. Oh, qué cambiada. Claro. Todo está al contrario. Antes era la profesora allí y aquí las mesas. Y estas estatuas estaban abajo. El colegio se llama ahora, en recuerdo de un maestro derechista asesinado, Antonio Moreno Rosales. Entonces era el grupo Luis Vives, y a Enrique le gustó más que su anterior colegio. En el nuevo colegio, pues yo me encontré las cosas que eran más naturales, no era nada forzado, no había ningún castigo por pegar, no, nada de eso. Yo me encontré más libre, de pequeño,
yo encontré allí más libertad de la que había tenido en el colegio anterior. ¿Por qué? Porque todo era pecado o todo estaba mal hecho. Luego había otra cosa en el colegio que a mí, pues la verdad, no me gustaban, aunque era un niño. Los niños que destacaban en aquella época se volcaban los curas en su educación, en su formación, lo que fuera. Y los niños que eran menos afortunados, pues ahí se quedaban. Cuando las bombas nacionales empezaron a caer sobre Madrid, Mercedes y Enrique Cabero fueron evacuados, como miles de niños de la zona republicana, a áreas más seguras, a las llamadas colonias escolares. Ellos fueron a Igualada, daban clase en un colegio religioso requisado y vivían con familias de la ciudad. Ninguno de ellos lo recuerda, pero en Igualada, en las mismas condiciones, estaban también las hermanas Ruiz Peinado. En una fotografía que conserva el archivo municipal hemos encontrado a Paquita. Todos repiten su gratitud hacia las familias catalanas que los acogieron durante casi 3 años. Me llevaban un bocadillo ellas de su casa, porque luego allí también después ya se notó la guerra. Ya había escasez de comida y... Quiero que veáis cómo chicos de otro lugar que no se conocían, familias que no conocían de nada, a las familias de Madrid, ante la situación de guerra y de necesidad que se vivía en Madrid, cómo reaccionaron ayudando. Me emociono, de cómo fueron aquellas familias. Seremos alegres, valientes, osados, cantemos soldados. La guerra es una catástrofe para la educación en la zona republicana. Maestros movilizados, muchas escuelas cerradas, los sindicatos de docentes ensimismados en ganar la guerra, y sin embargo surge una mística educativa de corte revolucionario. Juremos por ella, vencer o morir. Soldados, la patria nos llama la ley. En la guerra civil, la FETE y el conjunto de los maestros participan de manera muy directa y muy significativa en la lucha por erradicar el analfabetismo. En ese sentido, las milicias de la cultura en los frentes de batalla son escuelas para soldados, se crean más de 1000 escuelas. Todo esto tiene resonancias utópicas, resonancias románticas, pero era así. Incluso se editó un material escolar muy típico en las célebres cartillas escolares antifascistas, una de carácter aritmético y la otra para aprender a leer, que tienen un contenido, que tienen una metodología increíblemente avanzada y una concepción metodológica digna de la mejor alabanza. Evidentemente, las cartillas escolares antifascistas y la otra están fuertemente contaminadas de ideología, como correspondía a una época de guerra, no nos vamos a engañar. En la zona nacional, donde no se mueve una hoja sin el permiso de los militares golpistas, empieza la represión contra los rojos, un calificativo de amplio espectro. A nosotros siempre nos han tratado de ocultar qué fue lo que pasó, hasta que una vez que murió mi madre, hace 5 años, y yo entre sus pertenencias encontré una carta dirigida por él a su esposa, a mi tía Julia, en donde le decía: créeme, Julia, que soy inocente, cuando se va a morir no se miente, cuando se sabe que se va a morir no se miente. Y entonces me entró a mí el deseo de empezar a buscar la justificación de aquella muerte y tratar por todos los medios de rehabilitar a esta persona, a Severiano Núñez García. Lo que Antonio, también maestro, encontró fue un puñado de folios. El juicio sumarísimo al que se sometió al maestro de Jaraí de la Vera, Severiano Núñez, antes de fusilarlo el 16 de septiembre de 1936 junto a las tapias del cementerio de Plasencia. Las declaraciones de los testigos, todas de sospechosa similitud,
aseguraban que don Severiano había jurado lavarse las manos con la sangre de la Guardia Civil. Hemos rastreado la memoria de Severiano Núñez en la Herreruela, un pueblo de Cáceres donde simultaneó las funciones de maestro y de alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera. Fui alumno de don Severiano Núñez García. Fue maestro nacional aquí y yo discípulo. Estuve hasta en el 29, en el 1929, que me dio el certificado escolar, que se dice. Fue un maestro extraordinario y aprendimos todo, mucho, los discípulos que tuvo. Donato nos hace ver las escuelas y la torre del reloj que hizo construir don Severiano. Además, hizo excavar pozos y llevó hasta la Herreruela la luz y el teléfono. En su casa, bien enmarcada, conserva Donato la foto con su maestro. Y aún no le cabe en la cabeza por qué lo mataron. Porque, como él dice, yo la doctrina la aprendí de él en la escuela. Le acusaba de ateo, de que agitaba las masas, de que a los niños los politizaba, que les enseñaba barbaridades a los niños, también decía. Y él se defendía en el tribunal diciendo, me podéis acusar de todo, pero lo más íntimo y sagrado de mi vida ha sido los niños. Con los niños yo no he cometido ningún error. Lo que era un gran cumplidor de los principios republicanos, del laicismo escolar. El franquismo consideraba al maestro como responsable principal de lo que llamaban la inoculación del virus republicano, que había sido el causante de los males que padecía la patria. En ese sentido, el espíritu regenerador y de salvación de la patria que anima a la cruzada franquista tiene como uno de los elementos centrales el combate directo a las reformas educativas de la República y también a los maestros que han sido los promotores, los defensores, los encargados de materializar esas reformas educativas. De Falange mandaban siempre una nota al gobernador civil. El gobernador civil tenía que hacer un escrito para que sacaran en la noche a los presos que habían mandado. Y entonces a las 12 de la noche o así se encendía la luz del cementerio que se ve perfectamente porque está el cementerio de Zamora en la margen izquierda del río Duero. Contábamos los tiros. Y se contaban 40, 50, algunas veces hasta 60 tiros. El enterrador nos contaba algunas cosas. Y efectivamente llegaban a la cárcel, iba un cura, se ponía el cura a confesarlos, y a la vuelta le daban el tiro. De tal forma que la pared aquella estaba completamente ya llena de sesos, de huesitas y todas esas cosas, y terminaron por abrir las fosas, la sepultura, y los llevaban al lado de la sepultura y ahí ya le daban el tiro porque cayera directamente. A Covadonga no le resulta fácil contar la muerte de su padre y de sus dos hermanos, todos ellos maestros. Bernardo Pérez, maestro de Fuentesaúco, y su hijo Arquímedes, 26 años, casado y con una hija, fueron fusilados en el cementerio de Zamora en agosto de 1936. En los registros municipales se consigna que fueron hallados muertos. El hijo más pequeño, Arístides, 23 años, murió un mes más tarde en Toro. Los dos hermanos ejercían en Asturias y se encontraban de vacaciones cuando toda la familia, incluida la madre y Covadonga, fue detenida por un grupo de falangistas y liberada tras el pago de 5.000 pesetas. Pero los hombres fueron nuevamente detenidos y asesinados. Los hermanos parecen haber sido afiliados de FETE, el sindicato de maestros de UGT. El padre, republicano y admirador de Azaña.
Empezaron a matarlos, dicen que en la mitad del camino al cementerio, luego en la entrada y luego aquí ya en las fosas. Fernando Martín, enterrador del cementerio de Toro, abrió hace 6 años las fosas comunes de los asesinados en la zona nacional durante los primeros meses de la guerra, cuando el ayuntamiento de la ciudad decidió darles una sepultura digna. Se sacaron de aquí 6 o 7 sepulturas, que había cada grupo, había 4, 5 o 6 personas, en unos más, otros menos, y tenían siempre el tiro en la cabeza, en el cráneo, y que a veces con la bala dentro. ¿Y en total cuántos? Se han sacado más o menos 36 personas, creo que fueron. ¿Y todavía queda por arriba? Sí, todavía queda un tramo por aquí, de aquí para allá, que dicen que puede salir alguno más. Arístides Pérez Sánchez, el hermano de Covadonga, podría ser uno de los cadáveres que yacen todavía en la fosa que no se ha abierto del cementerio de Toro. Muchos maestros republicanos acabaron en una cuneta o junto a la tapia de un cementerio. Nadie se aventura a decir cuántos, porque el franquismo echó una losa de silencio sobre ellos. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. El primer objetivo de los vencedores fue depurar toda la administración del Estado. Los más afectados, jueces y fiscales que habían aplicado las leyes de la República. Y tras ellos, los maestros. 3 de cada 10 fueron castigados de una u otra forma. Inhabilitados para la enseñanza o para cargos directivos, separados del servicio, jubilados a la fuerza o trasladados fuera de su provincia. ¿En qué consiste el proceso? Básicamente se nombra una comisión formada pues, por el director del centro de enseñanza media de la provincia, por un inspector, por 2 padres de familia de probada moralidad y por 2 miembros de Falange. Esta comisión, en base a unos informes del alcalde, del párroco, de un padre o vecino de probada moralidad, va haciendo un pliego de cargos. Yo creo que no exageraría si la media está en torno al 50% de los cargos que se hacen son de índole política. Cuando ya hemos dicho que el magisterio no es un cuerpo politizado, básicamente. Otros cargos son de índole religiosa, en torno al 20%. Es decir, aquí había cargos como no se tomaba en serio ciertas prácticas religiosas, no acompañaba a los alumnos a misa, etcétera, etcétera. Había también cargos de índole moral, tales como, por ejemplo, pues no haberse casado por la Iglesia, tales como, incluso en algún caso nos hemos encontrado de probada inmoralidad, como hacer autostop. A la dureza de la depuración se une la crueldad de aplicarla a maestros que habían sido asesinados o estaban en el exilio. Covadonga conserva las listas de depurados. Su padre y sus hermanos muertos son expulsados por no solicitar el reingreso. Ella misma sufrió la represión cuando, 2 años después de terminada la guerra, tuvo que presentar un certificado de buena conducta en las oposiciones de magisterio. Resulta que observa buena conducta pública y privada, si bien se hace constar que en los primeros meses del alzamiento nacional a su padre y a 2 hermanos les fue aplicada el bando de guerra. El informado no pertenece a Falange Española de las Jons, para que conste a petición del interesado y surta efecto en oposición magisterio. Casi ya no puedo hablar. No puedo hablar porque estoy viviendo todo aquello. Estoy viviendo todo aquello que fue tan trágico, tan terrible que es imposible hablar.
el progreso pedagógico, el progreso espiritual que iba alcanzando España durante la República va a quedar precisamente eso, descabezado. Se pierde. Yo creo que este es uno de los grandes dolores que la depuración tiene que causarnos. Es lo que se perdió para el porvenir de España. Queda este recuerdo, yo creo, de una España posible. Una España posible, una España distinta. Una España mucho más culta, por supuesto, incluso en sus sitios más remotos y además más solidaria. A veces he leído que la República y en general la reforma educativa republicana solo fue una maravillosa utopía. Y yo digo que no, que fue una magnífica realidad. Una realidad en algunos campos discutibles, como he dicho antes, en el tema de la sustitución de las órdenes religiosas, etc. Pero si yo tuviera que conceder el beneficio de la duda a los que consideran que fue una utopía, diría que bendita utopía. Y siempre terminaré, como termino ahora, alabando lo que aquellos hombres presuntamente utópicos quisieron hacer, a veces no pudieron hacer y en otras ocasiones no les dejaron hacer.